¿Qué tal, jóvenes? De nuevo, buen día de acá desde Química Valdés para hablar ahora del tema unidades químicas de masa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las unidades químicas de masa, nos estamos refiriendo a todos aquellos conceptos que vamos a necesitar para nosotros poder correctamente entrar a la parte denominada cálculos químicos y también la estequiometría. Entonces, deberíamos nosotros todo partir desde el primer concepto que es el mol. ¿Ya? O sea, vamos a partir del mol y vamos a decir, ¿qué es el mol? ¿No? Porque ahí está la pregunta, ¿no? Entonces, el mol se podría decir como que es una cantidad de sustancia, ¿ya? Entonces, ¿qué es el mol? La cantidad de sustancia. Perfecto, profe. Ya, mol es la cantidad de sustancia. Pero cantidad debe referirse a qué, a un número, ¿o no? Ah, ya, perfecto. Cantidad de sustancia que indica qué cantidad. Ah, ya, que indica, y vamos a colocarlo esto, vamos a resaltarlo, que indica 6,022 por 10 a la 23 unidades estructurales. ¿Ya? Ah, ya, profe, o sea, me está diciendo que no es cualquier cosa. No, 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 no. Sí, unidades estructurales. Ahora, profe, ¿y cómo se debe razonar esto? ¿Cómo se come? No, 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 ya no entiendes. Ya vamos a ir ahora a ese punto, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de 6,022 por 10 a la 23, es un número inmenso, ¿no? ¿Sí? Que se le conoce como ¿qué? Se le conoce como el número de Avogadro. ¿Estamos bien? ¿Sí? Na, número de Avogadro. Mejor le pongo el nombre, ¿ya? Se le conoce como número de Avogadro. ¿Sí? En honor a Amadeus Avogadro. Ya. Entonces lo representan como n sub 0, n sub a. Simplemente hay que verificar que esté el valor de n. ¿Sí? Y cuando hablamos de unidades estructurales nos referimos a de lo que puede estar hecho la sustancia, ¿no? La sustancia de qué puede estar hecha, profe. Bueno, ustedes saben, desde química y materia se habló de eso. La sustancia puede estar hecha de átomos. Ah, sí, me acuerdo. La sustancia puede estar hecha de iones. Ah, también recuerdo, profe. O si no, la sustancia puede estar hecha de moléculas. Ah, ya. Entonces, a las unidades estructurales se refiere a qué? A los átomos, iones o moléculas. Pero muchos, o mejor pocos, agarran y saben realmente lo que es un átomo. Entonces vamos a dar ejemplo de átomos, porque de verdad a veces ese es el inconveniente, ¿no? Que no sabemos qué son átomos, o sea, no nos damos cuenta de a lo que nos referimos al hablar de átomos. Entonces, si damos ejemplitos, vamos a dar unos 3 ejemplitos de átomos y les podría decir que átomos, por ejemplo, son el sodio. Ah, otro átomo podría decir que es el hierro. Otro átomo podría decir que es un gas noble como el helio. Y nos damos cuenta de que aquí tenemos ejemplos de átomos. ¿Ya? Ahora, profe, ¿y ejemplos de iones? Ya, vamos a los iones. Entonces vamos a decir ejemplo de iones. Entonces cuando hablamos de los iones, ya estamos hablando de que de especies cargadas positiva o negativamente. Entonces un ion podría ser el cloro a la -1, el cloruro, o de repente no sé, un calcio a la +2, el ion calcio, o quizá hasta un ion poliatómico, el sulfato a la -2. Esos son iones. ¿Ya? Y profe, y si hablamos de moléculas, ya, perfecto, vamos a las moléculas. Ejemplos de moléculas podríamos decir que serían, ¿cuáles, profe? Serían 3 ejemplitos también, ¿sí? Podríamos hablar de moléculas. Uno, el dióxido de carbono, ¿ves? El ácido nítrico, ¿sí? O podríamos tener de repente el ácido acético. Entonces, profe, son eso, ¿no? Y por eso también podríamos agregar un cuarto punto acá, unidades fórmula, ¿sí? Unidades fórmula. ¿Pero qué es eso, profe? No, no entiendo. Ya, entonces vamos a ver lo que serían las unidades fórmula. ¿Ya? Y si hablamos de unidades fórmula, podríamos colocar 3 ejemplos también. Una unidad fórmula podría ser el cloruro de potasio,
Otra unidad fórmula podría ser el sulfato de cobre. Otra unidad fórmula podría ser el tricloruro, a ver, de hierro. Profe, pero parecen moléculas. O sea, en átomos sí me doy cuenta, está solito. En iones también me doy cuenta, tiene carga positiva o negativa. En moléculas era la agrupación de átomos, pero ahora me está confundiendo. No, lo que sí hay que entender que acá comúnmente cuando hablamos de unidades fórmula, lo que se debe respetar es el enlace iónico. Y cuando hablamos de moléculas, lo que se debe respetar es el enlace covalente. O sea que de alguna manera podría haber esa diferenciación, aunque todas deben ser unidades fórmula. O sea, se puede decir que el término unidad fórmula es un término general más que particular. O sea, no es que la sustancia tiene enlace iónico y es unidad fórmula. No, no, no. Sino que cualquier sustancia tiene una unidad fórmula. ¿Estamos? Y en específico, las moléculas tienen este enlace covalente. O sea que si yo veo la agrupación de no metales, ¿qué es? Una molécula. ¿Y cómo aplicamos este concepto del mol? Ahora, profe, ya, ¿cómo aplicamos el concepto del mol? Yo voy a este punto. Yo quiero hablar de una cantidad de sustancia. Esta cantidad de sustancia vamos a referirla a un mol de repente de un mol de plomo. Entonces, si yo hago esta referencia a un mol de plomo, deberíamos decir lo siguiente, que un mol de plomo, ¿sí? Para mí es algo como que abstracto, pero ¿cómo lo hago algo real? Indicando que un mol de plomo contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades estructurales. ¿Pero qué tipo de unidad estructural es el plomo? Profe, según lo que he visto es un átomo. Entonces yo diría, contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de plomo. Y con eso ya tenemos de algo abstracto algo real. ¿Sí? Algo que yo puedo darme cuenta que es una cantidad inmensa de átomos. ¿Sí? Ahora, si yo dijera por otro lado un mol de repente de NH3, amoníaco, un mol de amoníaco que contiene también 6,022 por 10 a la 23, pero ahora me debo dar cuenta qué es el amoníaco. El átomo no es, el amoníaco no es átomo, no es ion, puede ser molécula o unidad fórmula, pero me doy cuenta que el nitrógeno es no metal y el hidrógeno también es no metal. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, ahí yo me doy cuenta que son entre no metales es covalente. Entonces tendría 6,022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Y con eso que entendemos de que ahí el mol sigue siendo de algo abstracto a algo más físico, ¿no? Más tanteable, más imaginable, ¿ya? Entonces ahí, ¿sí? Ahora, profe, ¿y eso de n? Bueno, n lo puedes usar en cualquier momento, ¿ah? Yo puedo decir, de repente digo, un mol de cobre más 2. Entonces, yo digo, no quiero escribir 6,022 por 10 a la 23 ya. Entonces, ¿qué puedo escribir? N sub A, número de Avogadro. Y puedo decir, ahora, ¿qué es este cobre? Es un ion, profe. Entonces, contiene n iones de cobre más 2. O sea, n iones cúprico. ¿Ves? Puedes usar el valor de n, no hay problema. ¿Y qué tal si yo dijera, profe, un mol de KOH, hidróxido de potasio? Sí. Si digo un mol de hidróxido de potasio, si quieres no colocas 6,022, colocas n, no hay problema. Pero ahora, ¿qué dirías? ¿Qué es esto? Esto tiene enlace iónico porque tiene metal, no metal. Entonces sería n unidades fórmula ¿de qué? De hidróxido de potasio. ¿Estamos bien? Y con eso que entendemos que ya hemos analizado el término mol y sabemos qué contiene. Por favor, el punto es que ustedes digan que esto, ¿sí? Y esto no son diferentes, son lo mismo. Entonces yo diría, esto contiene, o sea, un mol de
contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, iones o moléculas de. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y la aclaración de que iónico comúnmente es entre metal y no metal. Y covalente, si recuerdan, y yo sé que sí lo hacen, es entre no metales. Y ahí el término molécula o unidad fórmula, ¿sí? Más bien un punto que me había olvidado, ¿sí? El punto es de que no solamente lo podemos aplicar a átomos, iones, moléculas o unidades fórmula. También yo podría decir un mol de protones o podría decir un mol de electrones. Y si hablo de un mol de protones o un mol de electrones, deberíamos imaginar lo mismo, que un mol de protones contiene 6,022 por 10 a la 23. Profe, pero ese número es muy difícil de colocar. Ya, muchas personas que hacen aproximan y dicen contiene 6 por 10 a la 23. Ah, ya, no hay problema. No, no hay problema. A menos que el ejercicio pida decimales exactos, ¿no? Es diferente. Pero yo diría 6 por 10 a la 23 protones, 6 por 10 a la 23 electrones que hay en un mol. ¿Estamos bien? Entonces el primer concepto, que es el mol, está dado. Y ya sabemos qué tiene un mol en cantidades de unidades. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces esperamos al siguiente video con el segundo concepto. Chao.